Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer, hermanos. Hemos leído en la liturgia desde el versículo 1 a 6, entonces vamos a leer del 7 a 13. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una referencia del Salmo 68, versículo 18. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplea con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí un apoyo de logística. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Imploramos, Señor, que tus ojos, tu mirada, esté puesta, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia. Para que podamos, Señor, comprender tu palabra en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quisiera invitarles a pensar acerca de dos figuras. ¿Quién aquí ha tenido el privilegio de andar en autobús? Transantiago de repente. No sé ahora, antiguamente, pero ahora parece que hay tarjeta VIP. Tú entras, pone. Pero antiguamente tenía un cobrador, ¿cierto? Sí, en Brasil era así también. Pensemos la figura de la iglesia como si fuera Cristo mi pastor en un autobús, en que el pastor es el chofer y el tesorero el cobrador. Y todos entran y están sentaditos y el pastor está manejando el autobús y así va la cosa. Todos están sentados y cómodos. Muchas personas piensan que la iglesia es así. El pastor es responsable por conducir la iglesia y con suerte el tesorero está ahí recibiendo la plata y haciendo los compromisos de la iglesia. No, no es así. No debe ser así. Por otro lado hay otra figura, el bote a remo, en que todos están remando juntos. Y si una persona está remando por otro lado y de manera que no hay armonía, impide un avance efectivo. Y estamos todos nosotros con este remo en la mano. Así es la iglesia de Dios. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Como un autobús?
en que pocas personas están sirviendo y los otros consumiendo? ¿O una iglesia que están todos remando, avanzando, juntos? Eso para que nosotros pensemos. Una de las doctrinas más importantes de la Reforma Protestante fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Gracias. ¿Qué significa? Que tú y yo somos responsables. Nosotros somos responsables. Eso está muy mal. Perdón, hermanos. No sé qué pasó aquí. Voy a sacar eso. Fue un intento que me costó algunas horas, pero Dios sabe de todo. Y se pueden sacar. El sacerdocio universal de todos los creyentes significa que tú y yo, ambos, somos responsables por el crecimiento de la iglesia. Nosotros no necesitamos ningún representante que no sea Cristo. No necesitamos un cura, no necesitamos un pastor, no necesitamos una persona que hace una oración mejor que la nuestra, no necesitamos una persona que lea la Biblia para nosotros para que la entendamos. No, tú, con la gracia de Dios y bajo la gracia de Dios, te puedes acercarse a Dios en oración por medio de Jesucristo. Puedes abrir la Biblia, leerla y entenderla por la gracia de Dios. Y tú y yo somos responsables por el crecimiento y la edificación de la iglesia, de la misma manera. Ese es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Estamos delante de este texto en que Pablo está hablando en esta carta, en estos 6 capítulos. Esa es la epístola más eclesiológica de toda la Biblia. Aquí Pablo está hablando acerca de cómo debe ser la iglesia. En el capítulo 2, versículo 6, Pablo está hablando que nosotros tenemos el privilegio y hemos recibido el beneficio de la gracia de Dios, y nosotros resucitamos con Cristo y estamos asentados en las regiones celestiales reinando con Él. ¿Qué privilegio tiene la iglesia? La iglesia que fue comprada por precio. La iglesia que disfruta de esta unión con Cristo. La iglesia que resucitó con Él. Y ahora aquí en el capítulo 4, en los versículos anteriores, Pablo está diciendo que Jesús venció la muerte, que Él es el victorioso y que al resucitar habilitó a su iglesia con dones espirituales para cumplir un propósito específico. Entonces, cuando preguntamos ¿qué es lo que es la iglesia? ¿Qué piensas tú que contestaría? ¿Un edificio? No. Son personas. Son creyentes en Jesucristo. El santuario del Espíritu Santo son personas. Y también la iglesia es conocida como comunidad carismática. Y aunque quizá no nos gusta la palabra carismática, pero en el sentido de que recibió la iglesia los carismas, los dones para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Entonces el Señor nos habilitó con dones, y estos dones es para cumplir un fin específico. Este texto está hablando de dones. ¿Qué es lo que son los dones? Y sería interesante hacer una separación entre dones espirituales y habilidades naturales. Bueno, la Biblia dice, hay 2 verdades universales acerca de los dones espirituales. La primera, que una persona nunca tendrá todos los dones. Primera verdad. Segunda, todo creyente en Jesucristo recibió por lo menos un don. Entonces la pregunta es,
con esta capacitación espiritual que Dios me dio, estoy sirviendo en el cuerpo de Cristo. Y los nombres ya nos ayudan a comprender los conceptos. Habilidades naturales no son dones. Uno crece con ellas. Uno ve niños, adolescentes que tienen habilidades naturales. Estas habilidades naturales también pertenecen a Dios. También es para la gloria de Dios. Pero las habilidades personales o naturales también reciben los impíos, bajo la gracia común. Vamos a ver impíos, o sea, no creyentes, que tienen habilidades naturales. Ahora, dones espirituales reciben aquellos que tuvieron experiencia con Cristo. Y estos dones espirituales es un regalo de Dios para cumplir oficios dentro del cuerpo de Cristo. El don espiritual nunca es para uno. Es siempre comunitario. Es siempre para el otro. Es siempre para compartir. Es siempre para edificar. Es siempre para la gloria de Dios. Dios no ha entregado ningún don para que nosotros digamos, esto será para mi única edificación propia. No, y jamás. Y no podemos apartar los dones del oficio. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí nosotros estamos en Efesios capítulo 4, hablando de los dones de la palabra. Son los dones esenciales para la existencia de la iglesia. Pablo, cuando habla de los dones, utiliza el ejemplo del cuerpo. Si tú te quedas sin una mano, logras a sobrevivir. Sin una pierna, logras a sobrevivir. ¿Cierto? Sin un ojo, también. Pero sin el corazón, imposible. Sin el cerebro, imposible. Pablo está diciendo que los dones de la palabra son dones esenciales para el fundamento de la iglesia. Y él va a explicar por qué. Y mientras tanto, sería interesante que tú miraras hacia dentro de tu propio corazón, contestando la pregunta, ¿cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? ¿Cuáles son? Escuché un pastor una vez, pastor Augusto Nicodemos, diciendo contando la historia de un niño que se arregló para ir a la escuela, porque en este día se iban a elegir el cantante de su generación. Y él dijo, yo voy a ser cantante, me van a mí a elegir, porque no sé qué. Y el papá y la mamá estaban un poco preocupados porque parece que no tenía buena voz. Y estaba con miedo de la frustración y todo. Entonces el niño va con ánimo, con motivación y vuelve. Y los papás esperando, viendo, preocupados. Y el niño vuelve contento, súper contento. Y el papá dice, ¿y cómo te fue? Bien, súper bien, papá. ¿Y cómo cantas? No, yo subí ahí en el escenario, empecé a cantar, me dijeron, ¿sabe qué? Tu don no es cantar, pero tú eres muy bueno para aplaudir. Entonces me quedé sentado todo el tiempo aplaudiendo a todos. Y feliz. Hermano, por lo menos aplaudir tú puedes hacer súper bien. Por lo menos eso. Nosotros necesitamos entender que todo que Dios nos da tiene un propósito. Y si lo que Dios nos dio no está cumpliendo sus propósitos, de nada sirve. De nada sirve. Es por eso que hay mucha gente triste dentro de la iglesia. Por eso que hay mucha gente frustrada dentro de la iglesia, porque no está desarrollando sus dones. Están vacíos. Porque el desarrollo de los dones trae gozo, satisfacción, contentamiento. Y nosotros, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? ¿Sí?
El Señor entregó el talento a sus siervos. Y los que desarrollaron los talentos, multiplicaron los talentos, fueron aprobados. Y los que enterraron los talentos fueron rechazados. Dios no te entregó ningún talento para no ser usado para su gloria. Segundo Efesios capítulo 4, versículo 7, dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, todos nosotros en Cristo hemos recibido por lo menos un don. Según la proporción, según la gracia, según el propósito, según la medida del don de Cristo. Ahora, por ejemplo, solamente para marcar la diferencia entre habilidades naturales y dones espirituales. ¿Ustedes creen que personas que están cantando tienen don espiritual de la música? No, porque la Biblia no dice eso. En la lista de los dones no aparece, pero son habilidades naturales. También para la gloria de Dios. También para la gloria de Dios. Pero hay otras personas que no son creyentes y que también tienen la habilidad de la música. Tienen un oído absoluto. Tienen una capacidad de aprender música. El día que Dios estaba distribuyendo el don de la música, yo estaba en otra fila. Seguramente. Hay personas que escuchan la música una vez y ya puede. Impresionante. Talento. Talento natural. Ahora, ¿cómo los talentos naturales pueden servir para bendecir al cuerpo y ser utilizados con los dones? Por ejemplo, hermanos que tienen el talento musical, que van a un hospital, a una clínica, y que quedan alabando al Señor, visitando a las personas que están enfermas. Ahí puede estar el don de la misericordia, de la ayuda, o sea, todo en perfecta armonía, los talentos, los dones para bendecir personas. Todo es de Dios y pertenece a Dios. No hay casualidad. ¿Por qué Dios te dio los talentos que tú tienes? ¿Por qué Dios te dio los dones que tienes? ¿Para estar sentado en el autobús, dando chao a las personas que están pasando en la calle? Para remar, para avanzar, para su gloria, para su reino. Y mira lo que dice el texto. Dice que en el versículo 12 que el propósito por el cual le entregó los dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los santos necesitan ser perfeccionados. Y la palabra perfeccionar aquí utilizada por Pablo es la misma palabra de los pescadores que al final del día, después de la pesca, tenían que arreglar las redes que estaban rotas, perfeccionarlas, restaurarlas. Esta palabra que Pablo utiliza, corregir. Los dones son instrumentos para la corrección de la iglesia, para que la iglesia esté en buen camino. Los dones tuyos a mí me confrontan para mi edificación, para mi crecimiento. Bendice a mi corazón y los dones míos, o el don mío a ustedes. Por eso que la Biblia dice, Pablo dice, unos y otros, personas. Y tú puedes leer todos los textos en que el Nuevo Testamento habla de los dones. Pablo, Pedro. Los dones siempre son dados de manera común en dos contextos. En el contexto de la unidad, todas las veces que se habla de dones está hablando de unidad. O sea, el propósito de los dones es llegar a la unidad. Y también en el contexto del amor. Los dones deben ser desarrollados en amor. Ejemplo.
las personas que tienen el don de amonestar? ¿Qué es decir la verdad sin amor? ¿Grosería? Puede ser una grosería, aunque sea verdad, porque la forma es importante. Por eso que Pablo dice que los dones, a 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, Pedro también en su carta dice que los dones deben ser desarrollados en amor, con humildad, con paciencia. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque el don tiene el propósito de fortalecer las relaciones. O sea, nosotros estamos en la iglesia porque somos un cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros amputamos la mano? Esta mano no tiene vida fuera del cuerpo. Y Pablo dice que las partes del cuerpo son todas importantes. Y tú quizás pienses, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada en la iglesia porque Dios no me ama, porque yo soy peor, porque yo no tengo don, porque yo no tengo talento. Sí tienes. Tú los necesitas identificarlos. Y uno puede decir, porque la cara, decir, ¿sabe qué? Yo no necesito las manos. Entonces, ¿cómo va a lavar tu rostro? Pablo utiliza un ejemplo para decir que el cuerpo está en perfecta armonía. ¿Has tenido la experiencia de golpear este dedo chico? Tú quizás piensas que este dedito no sirve para nada, pero quédate sin él. A veces damos valor a las cosas cuando las perdemos. Aquí hay algunos médicos, tengo entendido que mucho tiempo atrás decía, quizás hoy aún, que el apéndice no sirve para nada. Yo creo que si está ahí, para algo sirve. No sé para qué, pero... Y tampoco me vengan a decir que tú eres el creyente apéndice, no sirve para nada. No. Dios, los dones son habilitaciones especiales del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, con el propósito de perfeccionar a los santos, para que los santos profundicen su relación con Cristo. Acerca de eso que Pablo va a tratar. Hay aquí 3 cosas que Pablo está tratando acerca del propósito por el cual Dios entrega los dones a la iglesia. Y yo te invito que nosotros miremos aquí el versículo 12. A fin de perfeccionar los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Para perfeccionar, para la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué Dios entrega los dones? Para perfeccionar los santos, para edificar el cuerpo, para su propia gloria y para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: yo me acerco, por ejemplo, a August y le pregunto a August, ¿quién es Jesucristo para ti? Chico, Jesucristo es el Salvador, murió por mí en la cruz, pagó mi deuda. Me acerca un adolescente de la iglesia, ¿quién es Jesucristo para ti? Mi Salvador, pagó mi deuda, murió por mis pecados. Me acerca un joven, ¿quién es Jesucristo? Mi Salvador, mi Redentor, pagó mi deuda. Hasta llegar al anciano mayor de la iglesia, mismo pensamiento teológico, unidad de la fe. Los dones de la palabra tienen el propósito de corregir la iglesia, de instruir la iglesia a un mismo sentir, a un mismo pensamiento, donde no hay contradicción. ¿Qué pasa si preguntamos a un adolescente, ¿quién es Jesús? Un buen maestro. Y el otro, no, Salvador. Otro dice, no, hombre. El otro, no es hombre, es Dios. Lo que Dios dio para unir acaba siendo piedra de tropiezo para la división.
La mayoría de las divisiones en la historia de las iglesias están en torno de los dones, que fue dado en el contexto de la unidad, en el contexto del amor. Entonces, cuando nosotros vamos a disfrutar de que haya unidad de la fe en la vida de esta iglesia, cuando los dones son desarrollados con diligencia. Los dones son un regalo de Dios, pero no para mí, es siempre para el otro. No es egocéntrico, es siempre comunitario, es siempre para compartir, es siempre para bendecir, siempre para edificar. Unidad de la fe, primer propósito. Déjame decirte algo que quizás no está claro para ti todavía. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para la vida de la iglesia? Aquí en la tierra, perfección. Perfección. Dios quiere que la iglesia sea perfecta. No vamos a lograr a llegar, pero esa es la meta. Hasta que todos lleguemos a la perfección. Y Reina Valera no tradujo perfección, pero es perfección. O sea, ser parecidos a Jesucristo, ser perfecto. El propósito de Dios es que la iglesia sea perfecta, espiritual, doctrinal y moral. Por eso empieza, unidad de la fe. Doctrinal. Que tengamos un mismo pensamiento teológico. Podemos tener diferencias, hermanos, en puntos, pero no en columnas del Evangelio. No podemos decir que la Biblia no es la palabra de Dios nunca y jamás. Y cuando en la historia de la iglesia una persona de una denominación, de una iglesia local, levantó la voz para decir que la Biblia no era la palabra de Dios, los púlpitos quedaron vacíos y las iglesias también. Porque no se juega con la palabra de Dios. Jamás. Y hay que tomar en serio eso. Y si no tomamos en serio, vamos a rendir cuenta delante de Dios. Siglo XVIII, XIX, la consecuencia fue desastrosa en la vida de la iglesia por causa de eso. Siglo XX. Entonces, unidad de la fe, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Uno de los propósitos por los cuales el Señor entregó dones a la iglesia, a ti y a mí, es que haya unidad de la fe y que todos nosotros conozcamos a Jesucristo de manera profunda. Y si tú crees que en esta vida lograrás a conocer a Jesucristo, imposible. Ni aquí y ni en toda la eternidad. Porque la Biblia dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita la plenitud de la divinidad. Entonces tú y yo, durante toda la vida, día a día, vamos a seguir en el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3? Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste por toda la eternidad, conociendo a Jesucristo. Cuando nosotros desarrollamos nuestros dones, nosotros vamos a conocer quién es Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que son religiosas, que son cristianas, pero no saben quién es Jesucristo. ¿Cómo es un cristianismo sin Cristo? Es lo mismo que decir que hay salvación sin cruz. ¿Quién es Jesucristo? Dios. ¿Quién es Jesucristo? Preexistente. ¿Quién es Jesucristo? Creador de todas las cosas. ¿Quién es Jesucristo? Redentor, porque en Él estaba la vida. ¿Quién es Jesucristo? Victorioso, porque las tinieblas no pudieron en su contra. Él venció la muerte, el pecado, resucitó, garantizó
vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Ese es Jesucristo. Porque hay iglesias cristianas em que seus membros não têm ideia, não sabem explicar, não conversam, porque os dones não são desenvolvidos com diligência. Unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Em último lugar, estou resumindo aqui 40% do sermão que se está quedando. Hermanos, porque Deus entregou os dones para a madurez da igreja, para que a igreja seja madura. Pablo utiliza o exemplo do niño, para que não seamos como niños que vão de allá e para cá. A um niño tu le contas uma mentira, ele te crê. Herejías, quantas herejías a lo largo da história, porque não há consistência teológica, porque não há conhecimento da verdade, porque não há unidade da fé, porque não há conhecimento do Hijo de Deus. Gnosticismo, maniqueísmo, tantas coisas que surgiu na história tratando de ir contra as Escrituras. E quais são os dones que necessitam ser desarrollados para que nós podamos combater os errores? Os dones da palavra. Por isso que são essenciais. O antigo dom de línguas que havia lá na igreja não era suficiente para combater os errores. Palavra enseñada, abierta, desarrollada. Los profetas eram hombres que tinham o dom de interpretar as Escrituras, enseñar as Escrituras, aplicar as Escrituras. Então, dice Pablo, todo isso para que não seamos como niños fluctuantes, llevados por qualquer viento de doutrina. Década de 60, 70 em Brasil, houve um fenômeno de dente de ouro entre os pentecostais. O Espírito Santo vino sobre mim, mira aqui, tenho um dente de ouro. Eu supe que aqui também chegou. E agora a gente vendendo o dente de ouro para pagar as contas. Passou. Vento de doutrina. Passa. E depois Pablo utiliza o exemplo de las olas. Vento noroeste. Ola para allá. Ola para cá. Ou seja, não há consistência, não há raiz, não há fundamento. Há muita gente imadura dentro da igreja. Eu, hoje dia, não tenho ganas de ir à igreja e não vou. Eu não vou dar a ofrenda, porque estou enojado com Luís. Há dois Luís aí, estou falando de los dois. Eu não vou à igreja porque a irmã me mirou assim. Quizás está mirando a outro lado. Isso é niñez espiritual. Hermanos, a igreja necessita madurez. Solidez. Tú y yo necesitamos desarrollar nuestros dones. Tú y yo necesitamos entender que todo lo que Dios da tiene dos propósitos básicos: su gloria y la edificación del cuerpo. Es fundamental. Y hay una lista de por lo menos 20 dones. Y de repente tú dices, ¿cuál es mi don? Y yo no sé, angustiado. Hay varias cosas. Nosotros vamos a estudiar eso a lo largo del próximo año. Pero hay personas, por exemplo, que são hospitalárias, que abrem suas casas, preparam mesas, recebem pessoas. A Bíblia diz que é um dom. É natural. Nasce, dom. E bendice pessoas. E edifica o corpo. Necesito terminar, hermanos. Versículo 15 diz: senão que seguindo a verdade em amor, crezcamos em todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, hay cooperación, hay ayuda mutua, el cuerpo está funcionando de manera armónica, el cuerpo está siendo edificado, porque la cabeza es Cristo. Soñamos con una iglesia en que todos desarrollen sus dones y que llegue a la unidad de la fe, del pleno conhecimento de Jesucristo, que equipe os santos para a obra do ministério, que sejam
maduros en la fe, y que sigan la verdad con amor, como dice Pablo en el versículo 15, y que crezca mejor. Porque cuando desarrollamos nuestros dones, ¿sabe qué pasa? Crecimiento de la iglesia, crecimiento numérico, crecimiento espiritual, crecimiento en todos los aspectos, plantación de iglesias, vocaciones dentro de la iglesia, personas conociendo el evangelio, un efecto multiplicador, discipulando, ¿por qué? Estoy desarrollando mis dones, estoy remando. ¿Tú estás remando o sentado, esperando que se mueva? La iglesia no es un negocio en que se terceriza una persona, el pastor, para hacer todo. Nunca y jamás será así. La iglesia es de Dios, donde todos nosotros necesitamos desarrollar nuestros dones. El gran ejemplo lo tenemos en Jesucristo, de servicio, de entrega, de dedicación. Siendo Dios, humilló a sí mismo, vivió sirviendo, murió salvando. Lavó los pies de los discípulos. Terrible. El peor esclavo lavaba los pies. Jesucristo dice que nosotros fuimos llamados para servir y no para ser servido. Los dones que Dios te dio no es para ti, es para la iglesia de Él y es para su propia gloria. Yo estoy abierto, estoy esperando para conversar conmigo si quieres, para decir, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Hay lugar para ti en el cuerpo. El ejemplo de Cristo, de servicio, al ver la multitud, se compadeció. Como oveja sin pastor, sufrió. Dijo Jesús, la mies es grande, los trabajadores son pocos. Rogad al Señor de la mies que levante trabajadores para su seara, para su mies. El ejemplo de Jesucristo en todo tiempo. Vamos a orar, hermanos. Tiempo de oración en que nosotros vamos también preparar nuestro corazón para participar de la Santa Cena. Y nosotros estamos delante de la Santa Cena. Solamente estamos delante de la Santa Cena porque Cristo sirvió hasta la muerte. Por ti, por amor de ti, por amor de mí. Qué privilegio. Si Jesucristo es Dios, murió por mí, porque yo no voy a consagrar a Él. Todo es de Dios. Te damos gracias, Señor, porque has dado a tu Hijo amado Jesucristo para nuestra salvación. Por eso la iglesia existe, Señor. Gracias porque estamos delante de la mesa. Gracias porque somos invitados a participar, porque somos hijos del pacto. Gracias por la vida de Jesucristo. Señor, en este momento queremos reconocer que hemos pecado contra ti. Y queremos darte las gracias por Jesucristo, la única esperanza para nuestro corazón caído. Y si hoy día estamos hablando directamente contigo, porque Jesucristo murió por nosotros, pagó la deuda y nos regaló el beneficio del acceso directo a ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Y que todos los cristianos en Cristo, Señor, hoy día puedan disfrutar con gozo de este banquete espiritual para nuestra edificación y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.